Buenas noches a todos ustedes. Pues hemos tenido un día duro hoy, ya fuerte, pero este es el día que Dios ha hecho y hemos luchado contra todo el fuego del maligno, responsabilidades, grabaciones. Gracias a los muchachos, a Edra y a Wallah, especialmente a Edra, que hemos adelantado el trabajo, estamos editando los mensajes, lo que se hizo allá afuera. Y ya pronto lo vas a estar viendo aquí, aquí mismo lo van a estar viendo, porque lo que editemos allá lo pasamos acá. Acá lo pasamos de 9 en adelante, hora de Puerto Rico. Y en la cadena de 12 a 1. Eso es de lunes a viernes, tanto aquí como de lunes a viernes. Mañana, si Dios lo permite, estaré con ustedes aquí una vez más. El viernes he querido aprovechar que ya que hemos hablado el viernes, ya que hemos hablado de lo que hemos estado haciendo, van a ver unos videos y una intervención también mía, pero voy a introducir en el programa del viernes parte de lo que se hizo en Washington. Así que lo va a poder ver este viernes, pero también una intervención en viva que voy a hacer. Así que estamos allá para el fin de esta semana. Y le pedimos a ustedes que sigan orando. Como dije anoche, la esposa de un amigo, compañero de muchos años, me llamó su hija, me pidió que para que le diera el espacio no mencionara el nombre de su madre, la esposa de mi amigo, que fue miembro y liderato en Estados Unidos del Día de Clamor. Creo que fue el primero en Estados Unidos, cuando se celebró el evento en la calle 115 entre Tercera y Lexington. Indiscutiblemente que necesitamos seguir orando por esta hermana y orando por esta familia, que ha sido una familia que ha dado su vida a las misiones, orando para que Dios en su infinita misericordia haga su voluntad, así por todos los que están enfermos, así por todos estos países que como Venezuela, Cuba, Nicaragua, en Estados Unidos, hay una lucha grande y espiritual. Una lucha grande y espiritual. Así que empezamos el programa orando. En este programa voy a hablar vamos a tocar también el asunto del Día de Clamor. Vamos a tocar también el asunto de... Ahí va Isaac cargar sus cositas para entretenerse ya en el cuarto mientras yo doy acá el Facebook. Ore por él, ore por mi esposa, ore por Isaac grandemente. Y ore por mi esposa, por mis 2 hijas, yendo, que Dios los guarde. Y ore por todos los que están trabajando en el Día de Clamor. Los que tenemos trabajando en Venezuela, a Francisco Nieto, a José, a Eva, a Carlos, a Juan Sebastián, a Víctor allá en Marina, a Pedro Tomás allá en Cumaná, y a la gente que tenemos en Caracas, todos. Y especialmente quiero que oren por el hijo de nuestro hermano Greg, que se encuentra detenido en Caracas, Venezuela. Oremos por el pueblo de Cuba, que está enfrentándose a una situación fuerte, un pueblo desarmado, un pueblo totalmente desarmado contra un gobierno totalmente armado. Muchos se preguntan por qué los padres fundadores de la nación estuvieron inclinados a hacer la segunda enmienda de la Constitución de Estados Unidos, el derecho a tener acceso a armas. Yo sé que una vez que uno se convierte, yo más nunca, después que me convertí, pues yo dejé todas mis armas y todo lo que tenía. Pero sigo creyendo en la segunda enmienda, porque la Biblia dice en Romanos que habló de las autoridades, en vano en aquel entonces hablaba de la espada, ahora el revólver, y los militares en países donde hay democracia. Las armas en países dictatoriales se usan contra el pueblo. Y yo entiendo que fueron muy sabios. Si usted nota, todas las dictaduras del mundo
hablando primero de la necesidad de Dios, pero hablando militarmente, humanamente, políticamente, todas las dictaduras del pasado y el presente, cuando llegan al poder, lo primero que hacen es desarmar al pueblo. No solo para que se defiendan del gobierno, sino que quedan a la merced de los bandidos. Porque a los criminales, a los terroristas, eso nadie los controla, por más ficheros que tengan. Entonces los padres fundadores de la nación, que vivieron el atropello eran 13 colonias, y vivieron el atropello de su propia gente, porque casi todos venían de allá de Escocia, venían de Irlanda, venían de Inglaterra, y mayormente de esos países, buscando libertad religiosa. O sea, aún los que empezaron a la reforma, muchos terminaron en dictaduras en contra del pueblo y en las libertades religiosas. El caso más sobresaliente es el de Juan Bunyan, no Juan Hus, Juan Bunyan. Juan Bunyan era un evangelista, un predicador independiente. Cuando el rey de Inglaterra, que era católico, es decir, de todo para entonces Francia, Inglaterra, todo eso era católico antes de la reforma. Pero para ese tiempo que viene la reforma, que ya está cambiando todo en Europa, ya está todo siendo transformado en Europa, pues entonces el rey de Inglaterra, que era un corrupto, un adúltero, cada vez que quería salir de la esposa y buscarse una reina nueva, se comunicaba con el Papa de Roma, y el Papa que estaba en el poder le daba un adoramiento y volvía como si nada. Y le permitieron a este rey de Inglaterra hacer barbaridades. Cuando viene la reforma, este individuo tiene un problema. Quiere salir era ya como la quinta esposa que tenía. Y un papa, cuyo nombre no lo recuerdo, un papa que estaba en Roma, que no estaba como los demás que habían estado antes, que se vendieron por el dinero que el rey le daba, el poder, etc. Pero este papa se rehusó darle el indulto, la indulgencia o lo que fuera, el permiso para el anulamiento del matrimonio para salir de la mujer, y ya tenía otra. Este rey de Inglaterra, cuando se encontró que el Papa en aquel entonces no le dio el anulamiento de su matrimonio, entonces encarceló a la esposa, la puso allá arriba en la Torre de Londres, y luego se comunica con los líderes que tenía, se comunica con algunos líderes de la reforma. Él no le explica la inmoralidad, siempre dice que él quiere que la reforma llegue a Inglaterra. Y usando la reforma, que era cuando Martín Lutero intenta reformar la iglesia, él no la quería cambiar, él no la quería dejar ni dividir, lo que quería cambiarla, perdón, él lo que quería era transformarla, corregir los errores que había. Pero el Papa aquel entonces lanzó, lo destituyó, lo excomunicó, y la cosa es que termina que él queda fundando la iglesia luterana en Alemania. Y también para protegerse, mire, todo, porque hay que ser amplio en misión, para protegerte de los ejércitos, porque los papas tenían ejércitos. Y no solo los ejércitos de los países donde estaban, tenían su propio ejército papal. Entonces, de esas amenazas y esos ataques, porque en el caso de Bohemia, que después lo conocemos como Praga, había un gobierno evangélico, gobierno de la Reforma, y cuando por unos cuantos papados, no sé cuántos cientos de años, el Papa trató de decidir, y bueno, hizo barbaridades, pero se mantuvieron firmes porque eran parte. Ahora quiero que tengan paciencia, hermano. El internet está abajo. De vez en cuando se va a ir por un instante el programa, pero vamos a seguir aquí. Esto nos pasó en Estados Unidos, y independientemente parece que ya nos empezó a pasar aquí. Así que si usted ve que nos vamos en blanco, espérese a lo que retornemos de nuevo, porque no vamos a parar hasta que no terminemos. Pues entonces el gobierno evangélico de la Reforma en Praga
en lo que era Bohemia, se declaró la República de Bohemia, resistió y sus ejércitos vencieron todos los ataques del ejército del Papa. Pero, ¿sabe? Dice la Biblia, en 2 de Corintios 2:11, para que Satanás no gane ventaja alguna de vosotros, pues no ignoremos sus maquinaciones. Y Pedro, en 1 de Pedro 5:8, dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda alrededor cual león rugiente, buscando a quien devorar. Así que tenemos que ser sabios y tenemos que ser vigilantes. Cuando el Papa, la institución papal, el Papa en aquel momento no logró con 13 cruzadas, 13 ejércitos que mandó, porque Praga se había declarado República de Bohemia. Entonces, cuando no pudieron hacerlo, mandaron un emisario y llegaron a una reunión ecuménica. Y dijeron, ¿por qué? Si somos hermanos, vamos a unirnos y vamos a firmar la paz. Y esto es algo peligroso. Dice, cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción de repente. Y miren lo que sucede. Al bajar la guardia, firmaron ese pacto ecuménico. Por eso hay que dar una instrucción. La palabra ecuménico se refiere a cuando un grupo de personas que sienten y creen lo mismo se unen. Pero en el proceso perverso que sale de Roma y del ala liberal del protestantismo, el ecumenismo es la unión de movimientos religiosos que no creen en lo mismo. Otra palabra, que no creen en la salvación por el perdón de pecado, que creen en idolatría, que creen en hechicería, pero no creen en 1 Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados a Él es fiel y justo y limpiarnos de todo pecado. No creen lo que dice Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces creen que haciendo uniones religiosas, cada cual con su herejía, con su falsedad, pero dando un frente unido, que es lo que se está preparando ahora en Europa, que yo considero, en mi interpretación, yo sí siento y recibí revelación que Kamala Harris, la que está de vicepresidenta, tiene el espíritu de Jezabel, y que el presidente actual, ya sea que llegó con el descuido y las negligencias y la sobreconfianza del grupo de Trump, y llegó también con actitudes de fraude. Yo no dudo y lo sigo creyendo, que además que le dio oportunidad, le dio lugar al diablo, el mismo Trump y los que lo seguían, y la misma iglesia apática, que algunos, sabiendo la perversión y la inmoralidad y la amenaza que significa que este señor vaya, pues se fueron. Y esa, sea como sea, está ahí. Es como cuando alguien da un golpe de Estado y está ahí, pues hay que bregar con eso. Para mí esta gente se robó las elecciones. Para mí el presidente no es legítimo, pero está ahí. Y tiene el poder, tiene el sartén por el mango. Entonces, en esto es lo que tenemos que tener cuidado, porque el anticristo que ya está en la tierra está vaqueado por las Naciones Unidas, la Unión Europea. Y entonces tenemos los círculos intelectuales. George Soros es un judío herético, un traidor a la fe judía, y su padre fue en Hungría un hombre que hizo su fortuna, la fortuna que engrandeció Soros, vendiendo sus propios judíos a la Gestapo para que los llevaran a los campos de concentración. Así es el mundo, hermano. Entonces tiene gente de la élite intelectual moviendo la razón, lo que llaman el Critical Race Theory, la razón crítica del racismo. Entonces, y también promoviendo lo que se llama el marxismo cultural, promoviendo también no solo el marxismo cultural, sino promoviendo el establecimiento de la ideología de género. Así que es una alianza. El anticristo, que no se puede manifestar sus agentes, que ahora está sentado,
En la Casa Blanca gobierna el espíritu de Anticristo. En la Unión Europea gobierna el espíritu de Anticristo. Y en muchas naciones, como en el tiempo de Daniel, pues el diablo a través de un ángel y potestades y demonios gobierna esa nación. China está bajo el poder satánico. Y Dios ahí está combatiendo y se están convirtiendo, aunque no hay campañas, millones de personas. Por eso es que yo cuando veo gente en el ministerio que se cree en la última Coca-Cola, digo, mira, ni a ti ni a mí necesita Dios. Lo que Dios nos da es el privilegio de ser algo. Ser cantante, cristiano, o de ser predicador, evangelista, líder de concilio. Y si tú y yo no hacemos, Dios pone otro. Es decir, que no se piensa en nadie que es indispensable. El indispensable es Dios. Por eso me he mantenido siempre dándome cuenta que todo lo que soy se lo debo al Señor. Y sigo adelante a veces predicando, quebrantado la salud o quebrantado el ánimo de tantas cosas tantos ataques que uno tiene. Pero sigo para adelante y recibo la fortaleza del Señor. Dice que el que habita al Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, Salmo 91, que es un salmo que es increíble, que vamos a estudiarlo en estos días. Pero los habitantes de la República de Praga, de Bohemia, que hoy se considera Praga, pues fueron engañados. Este Papa que tenemos ahora, Francisco, empezó bien y lo admiramos cuando comenzó. Lo que no nos dimos cuenta era que era un falso profeta. Ustedes saben que habla del falso profeta, habla del anticristo, habla de todo esto y el gobierno del anticristo. El anticristo ya está en la tierra, pero se está moviendo su espíritu, como dice 1 Juan 4:1, que examinemos todo espíritu, si es de Dios o no, porque ya han salido falsos anticristos en la tierra. Estaba hablando de 2000 y pico años atrás. Pero en este momento, como dice Pablo en 2 Tesalonicenses, el anticristo, el hombre de pecado, el hijo de perdición, ya está en la tierra. Pero lo que impide es la iglesia que está aquí. Por eso hay un ataque tanto contra la teología, en la explicación bíblica del rapto, del arrebatamiento de la iglesia. El diablo no quiere saber de eso. Porque el diablo no puede manifestarse, el anticristo no puede manifestarse hasta tanto que la iglesia, como dice Pablo en 2 de Tesalonicenses, dice que no se podrá manifestar hasta que lo que impide sea quitado. Y lo que impide somos tú y yo, la iglesia, porque la iglesia no es el edificio. La iglesia no son las emisoras de radio, la iglesia no son los concilios en sí. La iglesia son todos los redimidos con la sangre de Cristo. Y hasta que la iglesia no sea arrebatada, como dice 1 Tesalonicenses 4, 13, 18, y los muertos en Cristo resuciten primero, y luego nosotros juntos con ellos seremos arrebatados y transformados en un cuerpo glorificado, iremos allá donde están estos astronautas ahora, un poquito más arriba. Allí vamos a celebrar el juicio de los galardones. Allí por 7 años van a ser las bodas del Cordero. En otras palabras, vamos a tener 7 años de gloria ya, todos los arrebatados. La iglesia no estará aquí. Pero una vez que se vaya a la iglesia, entrará el gobierno anticristo, que ya lo está preparando las Naciones Unidas, que ya lo está preparando la nueva orden mundial, donde está Soros, la Fundación Ford, la Fundación Rockefeller, donde está Bill Gates, donde está la Fundación Rothschild, los Rothschild, donde están gobiernos del mundo que están entregados a esto, medios de comunicación y Europa. Y digo que el Papa es el falso profeta porque lo hemos visto cuando se reunió con el Mustafa, el líder más grande del Islam, y ya tienen el terreno donde están fabricando, el edificio que será la oficina del gobierno del orden mundial, del anticristo, pero también están edificando el templo ecuménico, donde todo espiritista, santero, satanista, pseudo cristiano se van a reunir. Eso ya el Papa, cuando se dio ese beso, que algunos, como yo lo vi, se besó en la boca, y que ha estado promoviendo hasta de cambiar la Iglesia Católica por dentro, está teniendo una lucha grande, porque este señor está tratando de convencer
que acepten la ideología de género, que acepten a la conducta, que acepten la conducta perversa del homosexualismo, lesbianismo, todo eso. Y está promoviendo ya, porque cuando un judío hizo el mercado común europeo, que era solamente el mercado, dijo que el propósito era finalmente unir todas las naciones de Europa en una unión política. Pero para conseguir, ya se consiguió lo económico, ya está la Unión Europea económica. Esto habla, y tenemos que un día ir a Daniel, a la revelación que tuvo Nabucodonosor de la estatua, de la imagen que finaliza con los dedos de barro, los 10 dedos de barro, que significan que no significa que van a ser los únicos, van a ser los que van a formar el control del gobierno del anticristo. Y lo que hacía falta, no es que sean más, no, pero que 10 naciones que ya están, de las que ocuparon el antiguo imperio romano, están reveladas en los dedos de la estatua, de la imagen que Dios le dio del futuro del mundo, hasta el final de los tiempos, a Nabucodonosor, y Daniel lo interpretó. Eso está en el primer capítulo del libro de Daniel. Esos primeros capítulos los puede leer ahí. Discutiblemente, tenemos que ver bien claro que lo que faltaba era una cosa. Ya tenían la Unión Europea, el gobierno del anticristo, que no lo puede ocupar el lugar hasta que la iglesia, que es lo que impide se vaya en el arrebatamiento. Tú y yo, por eso yo no creo que está la vacuna del anticristo, y de proclamar la autoridad de Dios. El Señor me dijo que ese día pesará a Puerto Rico en su balanza, a los políticos, a los cristianos y al pueblo. Y el Señor me dijo que antes de que venga el terremoto, eso que estaba pasando en Ponce ya empezó a sentirse por el lado de acá. Creo que hizo un 6 punto algo que se estremeció el día antes de yo llegar aquí. Y no tenga miedo, la tierra va a seguir temblando. Dios está indignado con este país, está indignado con el mundo, está indignado, y van no solamente aquí, van a empezar a temblar y a abrirse los volcanes. Ahorita me dijeron que hubo un temblor en Panamá, en los alrededores del volcán de Baruca, allá el volcán aquel que queda cerca de la frontera. Ojalá que no explote. Pero Dios dijo que en este tiempo final, peligroso, los volcanes en diferentes partes del mundo se iban a activar. Y si se lee Mateo 24, ahí habla de terremotos, habla de pestilencias, habla de guerra, de regulaciones, habla de doctrinas falsas, de engaño, habla de la naturaleza en Romanos 8 levantándose. Y en Apocalipsis habla hasta de un terremoto que será de magnitudes mundiales. Todo eso está profetizado en la Biblia. En cuanto a Puerto Rico, que le ha sido dado mucho, y en cuanto a Estados Unidos, y debo decirle que Dios, en el mensaje que yo di allí frente a la Casa Blanca, le dije al señor Biden, yo espero que mi voz sin micrófono haya llegado allá, de alguna forma alguien de los secretos, los que me estaban allí carpeteando, pues le pongan todo lo que yo dije. Pero la realidad es que eso va a venir. Tenemos que orar para que venga lo peor. No venga lo peor. Tenemos que orar para que no venga. Tenemos que orar para que no venga lo peor. Porque parece que no vamos a dar el grado. Pero vamos a ver qué pasa el lunes 6 de septiembre. Lo que va a pasar es que Dios puede extender su misericordia, y como estamos reedificando los muros, detener la furia absoluta de ese terremoto que posiblemente va acompañado de un maremoto. Y en aquel momento el Señor me mostró que ese terremoto no es el que está pasando en el sur, se va a venir del área de Humacao hasta Arecibo. Todo Puerto Rico se va a estremecer, pero lo más que se va a estremecer va a ser el área. Aquí es que está el Capitolio, aquí es que están las fuerzas de Sodoma y Gomorra, aquí es que está la gran apatía de muchas iglesias, de muchos cristianos, y de mucha corrupción y de tráfico humano y drogas y de cuánta cosa hay aquí, mis amados hermanos. Indiscutiblemente que del sábado, del lunes 6, va a depender cuánto detenemos esto con la reedificación de los muros espirituales alrededor de Puerto Rico. Entonces, es importante que entendamos
todo esto, mis amados hermanos, todo esto que estamos trabajando y todo lo que se está haciendo, la marcha del 14 es para también ponerle, como digamos, presión o que no tenga excusa, porque mire, si nosotros vamos a esa marcha, que yo voy a ir el 14 a mí nadie me ha invitado, a mí nadie me ha hablado ni nada, pero yo todo lo que sea bueno lo voy a ayudar. Ahora, si lo único que piensan hacer es esa marcha y no preparan una consistencia de un plan B, de seguir manifestaciones pequeñas frente a las escuelas y frente a la Casa de la Fortaleza y el Capitolio, si no planean crear una organización, un fondo, un comité de abogados que se les supla, que se les pague, se les dé el dinero que es necesario para defender los maestros que se van a rehusar someterse a la blasfemia de Pedro Pierluisi y de querer imponer la ideología de género para agradar a un grupo numéricamente escaso, pequeño, que tienen dinero, que tienen acceso, pues entonces si no somos consistentes pasará como la última vez, movieron $250,000, el gobernador García Padilla se mofó, se burló, humilló hasta el doctor Vázquez en la Fortaleza y después se rió de nosotros, porque dice, vienen aquí, después se van, olvídense, se olvidan. No vamos a olvidar. Yo estoy haciendo una lista de todos los políticos que apoyen esto, que apoyen lo que es la lucha que tenemos y apoyen la lucha por los niños. Y esa es la lista que yo voy a publicar y voy a hacer notario y proclamarla de los partidos que sean, fulano, y los que entonces tengo otra lista de los que han sido como Vargas Vidot y Lacén y Rafael Bernabe y María de Lourdes Santiago, esos radicales de Sodoma y Gomorra y otros más que están en el PNP y que están en el Partido Popular. Yo, como ya nosotros que hacían la lista no la, yo la voy a hacer con mucho cuidado y esa lista la voy a publicar, esa lista la voy a poner por televisión y por radio si estoy vivo aquí para esas elecciones, y a ver quiénes se ponen al lado de nuestro. Quienes se comprometen que cuando lleguen a un puesto político van a defender la moral y van a defender la iglesia, van a defender los niños y no se van a dar tragados como está pasando en Nueva York, ministros lambiéndole el ojo a Cuomo, un asesino de niños y un amigo de la orden mundial y de Sodoma y Gomorra, igual que vamos a ver los candidatos que ahora vienen para alcaldía, los vamos a analizar. Y yo aquí, cuando ya tengan los dos candidatos demócratas y republicanos, vamos a estudiarlo y por aquí vamos a disfrazarlo. Pero da vergüenza, verdaderamente, que haya cristianos que sabiendo lo que Biden, Kamala Harris y el ala de Ocasio y de Tajib y las musulmanes estas que se invitaron ahí, entonces sabiendo lo que el Partido Demócrata ha sido secuestrado y ya han empezado a secuestrar a republicanos, para que lo sepan, y eso también va a buscar sus nombres. Pero les quiero decir que vamos a estar atentos, esto no para ahí. Y si después de eso se duermen otra vez, que está en el gobierno se reirá, pero de Dios no se puede regar nadie, porque Dios va a intervenir, igual que le dije a los cubanos, que Dios va a intervenir en Cuba. Dios le va a dar una oportunidad a los cubanos de ser libres. Pero si la gloria se la dan a la caridad del cobre, a la Virgen de la Caridad del Cobre, si enaltecen la idolatría, si le dan la gloria a los santeros a través de Changó y toda la porquería que refiere a esa brujería, pues entonces hay un Dios que va a pesarlo. Porque con Dios no se, o sea, hay que darle dice, mi gloria no se la da a ningún otro. Yo les cuento al pueblo, mire, pregúntense, yo estuve allí y los estoy defendiendo en su derecho porque también están persiguiendo la iglesia. Pero yo le hago una cuestión, llevan 50 años pidiéndole a la caridad del cobre que ha hecho ese muñeco que tiene ojos y no ve,
boca y no habla, oídos y no oye, el corazón y no siente, y lo tienen que cargar porque es un muñeco. ¿Qué han hecho los santeros? Lo que se han hecho que el gobierno comunista, para llenar el vacío de Dios, prácticamente ha probado, y casi todos son santeros. Por eso Chávez iba allá a hacer ese trabajo y se lo llevó la eternidad, se fue para la eternidad, se fue. Si no se arrepintió debe estar en el infierno, igual que Hitler, igual que los Kennedy, que quien sea que no se convirtió al evangelio. Pero mi advertencia a los cubanos es que Dios le va a dar una oportunidad. ¿Sabe por qué? Por los millones que están orando, millones de cristianos que estamos orando. Y tan pronto se abra la puerta, voy a planificar hacer un gran clamor en La Habana, si estoy vivo. Y vamos para allá. Pero que se entienda bien claro, hermano, que estamos viviendo tiempos peligrosos. Entonces estaba hablando todo de la vacuna. Yo quiero que el pueblo venga. Todo el que yo acepto que ninguna vacuna es perfecta, hermano. Sea del Senado. Entonces tenemos que usar discernimiento. Entonces lo que le quiero decir es que todo está en control de Dios. Todo está en el control de Dios. El 14 vamos a ir cantando, orando y haciéndole a este gobierno que no vamos a aprobar la ideología de género. Vamos por nuestros niños. Vamos a defender nuestros niños en las escuelas. No dejar que el gobierno, eso de que el gobierno dictará moral y enseñar diferentes temas como la razón crítica, el racismo crítico y el asunto del marxismo cultural, eso no se le puede permitir. Aquí no. Y si Pierluisi es un demoniocrático y déjeme decirle que ya hay algunos republicanos que están cediendo, todavía no tienen el control, pero van a tratar de controlar todo. Y la comunidad LGTB está unido a todo lo que signifique poder atropellar las libertades. Ellos piden libertad, piden tolerancia, pero vienen tras todo. No piensen nuestros compañeros, como oía uno, decir que había que negociarnos con el diablo. No se negocia. Nuestros puntos son estos, nuestros principios son estos, y si no les gusta, pues que nos metan presos. Eso es lo importante. Como dije hoy, grabé algunos programas, puse algunas de los... y hay programas que van a salir a la medianoche con los mensajes que se predicaron en Brooklyn, que se predicaron allá en Washington, en Maryland. Entonces, vuelvo y calculo las condiciones de todo esto. Yo quiero hablarles a ustedes, empezar hoy, quizás lo termine mañana, hablar de la importancia de la minoría. Pero más de la importancia, porque una minoría es más de uno, lo que significa la importancia de un líder, de uno. La diferencia que ha hecho en el pasado una persona, la diferencia que podemos hacer ya como minoría. Tenemos poder espiritual, tenemos poder político, económico, pero más que eso, entender que la victoria sí se mueve en las multitudes y lo que sea, pero la victoria final no es en la cantidad de gente que reunamos. Mira a ver cuántos millones han ido. Lo grande de Estados Unidos es que anualmente le siguen haciendo esas manifestaciones, pero cuántas manifestaciones se hicieron antes de las elecciones, y todo eso multitudinarias. Pero al final y al cabo, algunos líderes cristianos traicionaron la fe, se fueron con Sodoma y Gomorra, otros se quedaron en las casas, no hicieron nada, y entonces confiaron en las multitudes que vieron, en las concentraciones. Eso lo aprendí yo hace rato, hermano, que no hay, la importancia no es los muchos, es la calidad de los que seamos, es la calidad de lo que tengamos, del pueblo, la importancia de las minorías bien organizadas, pero sobre todo la importancia de un líder, de una persona que esté dispuesta a pagar el precio. Y la historia de Gedeón habla de eso. Si quiere hablar de Gedeón, búsquese del llamamiento del capítulo 6, Gedeón, la derrota de los madianitas.
toda la historia generó un hombre que oyó la voz de Dios. Pero antes de eso, podemos ir al capítulo 1 de Génesis, donde creó a un hombre y del hombre hizo a la mujer. Luego, los resultados negativos de ese hombre perder el liderato, dejar que la mujer hiciera lo que le diera gana, porque si Adán, cuando Eva se dejó engañar de la serpiente, hubiera puesto en su sitio a su esposa y dije, bueno, tú serás mi esposa, pero yo no tengo que hacer todo lo que tú me digas. Yo obedezco a Dios primero, porque aunque creemos en la unidad del matrimonio, el hombre no es dictador de la mujer y el hombre no puede obligarla a hacer cosas inmorales, y tampoco la mujer es dictadora de que usurpe el lugar que está en la Biblia, en el hogar, que Cristo es la cabeza de la iglesia y el hombre es la cabeza del hogar, y la mujer tiene una responsabilidad enorme de ser el apoyo, la ayuda idónea para mantener el hogar, que la más que está allí. Esa es la estructura bíblica. No es la liberación extremada. Las verdaderas feministas creían en el orden de la estructura del hogar, de la familia. Entonces, entendemos bien claro que Adán, si hubiera, mira la diferencia que hace un hombre, para bien o para mal, fue el padre de toda la creación humana. Pero cuando tiene su esposa Eva, y Eva se deja engañar de la serpiente, y le lleva la mentira a Adán, Adán se convierte en la piedra, en el talón de Aquiles, en la parte débil. Y mire lo que llegó esto. Porque si Adán hubiera rehusado los consejos, la influencia de Eva, Dios la hubiera matado. Discutiblemente, así como la sacó de la costilla, le sacaba otra costilla y le hacía otra nueva. Es decir, pero el verdadero culpable de esto no es Eva. El verdadero culpable de la caída, un solo hombre. Que vea la importancia de una sola persona. Marx y Engels son los que influenciaron durante la Revolución Francesa y después, los que influenciaron después de esto, Inglaterra y en el mundo, el comunismo, lo que llaman socialismo, pero el marxismo, el marxismo crudo, el marxismo ateo, que tiene como religión el Estado. Entonces, y que es peligroso. Entonces, mire, ese hombre, Marx, Engels, eran judíos. Entonces tenemos a Mao Zedong, estamos hablando de los negativos primero. Tenemos a Mao Zedong, un solo chino, tomó el gobierno, convenció al pueblo y destruyó el gobierno de Chiang Kai-shek y se quedó con el poder, y lo primero que hizo fue quemar 85 millones de Biblias y empezar a encarcelar a los cristianos. Y lo que hay hoy en día en China es una dictadura por la hipocresía de los empresarios europeos y los empresarios de Norteamérica y del mundo, los hipócritas, que sabiendo que es un gobierno que tortura, que tiene esclavos, hasta tiene una tribu completa de miles y miles de musulmanes, que los tiene como esclavos fabricando productos que usted y yo compramos aquí y que no debiéramos ni comprarle nada a China. Porque eso es la esclavitud de ese pueblo. El pueblo chino son esclavos del Partido Comunista. Bueno, llega hasta el momento que Jackie Chan los otros días dijo que estaba orgulloso de ser parte del movimiento comunista de China y hacía miembro del partido. Mire dónde llega esto, la influencia que llega, que tenemos nosotros, gente en Puerto Rico que saben lo que está pasando en Cuba y en China y en otros países del mundo, que son capaces de defender aquí la maldad, la corrupta República de Cuba. Entonces, y hasta pastores, y hasta predicadores. Es mejor quedarse callado, pero cuando usted sale abiertamente defendiendo la maldad es otra cosa. Si usted no puede hablar porque tiene familiares en un país y tiene que quedarse callado para que no lo maten, pero llega un momento que el pueblo va a seguir a un líder. En el tiempo de Noé, Dios decidió, se hartó, tiene un límite, se hartó de la violencia, de la corrupción,
y decidió destruir por agua al mundo entero, hasta las bestias, los animales. Noé, un solo hombre, uno solo, oyó la voz de Dios. Y halló gracia, verso 8, capítulo 6 de Génesis, halló gracia delante de Dios Noé. Y construyó un arca, en el cual él y su familia fueron los únicos 8 que se salvaron. Sí, la película esa de Noé que hicieron, imagínate, el que la hizo fue un musulmán, el director fue un musulmán, creo que el escritor del librito. Esa última película es una porquería. Está, ¿sabes? Tiene mucha mentira. No es exacto como lo hizo Mel Gibson con la pasión, la muerte de Cristo, sacrificio. Pero entonces tenemos que ver bien claro, hermano, que hablando de negativo, y mañana terminaremos esto, pero vamos a hablar de uno más. José fue positivo y detuvo por 120 años, mientras se construyó el arca, detuvo el juicio de Dios. Entonces, leamos bien claro los negativos. Mao Zedong, 85 millones de Biblias quemadas y más de 800 millones durante la revolución que hizo, la revolución del librito rojo, la revolución cultural, asesinó más de 800 millones de chinos y sigue matando. Porque ellos tienen tanta gente. Imagínate que las Naciones Unidas adaptó el aborto como un medio de control poblacional y nunca censuró la matanza de las niñas que nacían y las mandaban a abortar el gobierno maoísta, el gobierno comunista de China. Entonces los grandes intereses de Norteamérica, inclusive los deportistas, los Nike, todos los que tienen cuestiones de firmas allá, pues no quieren que sacrifique ese gobierno. El único que se atrevió a hacerlo, y hay que rendirle honor a quien merece, fue el presidente Trump. Una pena que ese hombre no estuviera en el poder. No estoy de acuerdo con los disparates que a veces dice, no estoy de acuerdo con algunas formas que él trata a los que están cerca de él, pero óigame, se necesita un líder. Lo que tenemos es una momia andando en Fortaleza, un muñeco, un maniquí motivado, esperando que se muera, para que pongan a Kamala Harris y lleven el país al marxismo, a la destrucción. Oremos que eso no pase. Pero miren la diferencia es. Entonces, en el lado negativo, tenemos, por ejemplo, a Francisco Franco. En el lado negativo, un hombre que mantuvo esclavo a España por años. Tuvimos a Somoza en Nicaragua, un solo hombre. Tuvimos a los Kennedy que mintieron y se robaron las elecciones y dejaron el país luego en manos de Johnson, que ese nos llevó a la peor guerra, que fue la de Vietnam, después que dijo que era un candidato de paz. Maldito el hombre que cree ciegamente en la palabra de otro hombre. Entonces tenemos en este tiempo, tenemos a Fidel Castro, que ya murió, y el legado que ha dejado. Lo que una persona, el Che Guevara, que era un criminal, un asesino, lo convirtieron en una figura que venden las camisetas de él y la gente cree que están llevando. Era un demonio, era un médico, pero era un comunista malo. En el paradón era él el que ordenaba los fusilamientos de los que no estaban de acuerdo con el gobierno de Fidel Castro. Entonces tenemos un hombre lo que logró hacer. Bien claro. Ese lado negativo, podemos hablar de Lucifer, un ángel que convenció a una tercera parte de los ángeles, que Apocalipsis dice que el dragón, serpiente de Satanás, con su cola arrastró a la tercera parte de los ángeles. Entonces tenemos todos esos bandidos, hermano. Tenemos a un García Padilla que se tomó el poder y se fue electo, el pueblo se volvió loco y se lo eligió. Y entonces entregó a Puerto Rico en el comienzo de Sodoma y Gomorra. Eso no hay que negarlo. Y el que me diga a mí que esa fortaleza no se contaminó, y yo me sostengo, no digo que él participara, pero que durante su gobierno y otros gobiernos más, puedo ir más atrás si quiere, y puedo hablarlo, durante muchos gobiernos en Puerto Rico, y se hicieron durante el gobierno de García Padilla,
durante el gobierno que hubo de Roberto Sánchez Vilella. Ese pecado de inmoralidad corrió el mundo entero. No ven a mí con el cuento que en Fortaleza no habían orgías. Y durante el gobierno de García Padilla, pues ya ustedes saben el escándalo que hubo del policía y la mujer teniendo sexo oral, y que eso salió viral en plena Fortaleza. Y después los individuos que estaban dentro, y no digo que el gobernador fuera, pero aprovecharon las personas que más mandaban, hacían fiestas, las FARC, y eran fiestas de toda perversión y bebelatas en Fortaleza. Así que no me vengan con el cuento que eso ha sido un santuario. Ha habido gobernadores serios de ambos partidos. Muñoz Marín fue uno, Luis Ferré fue otro. Hubieron gente que guardaron la honor de ese, pero que también en Fortaleza, por lo que me gritaron, y yo me reitero, hubieron bajo el gobierno de García Padilla, bajo el gobierno de Sánchez Vilella y en otros, hubieron orgías, cosas feas. Orgías es todo aquello que se hace en grupos de inmoralidad, a que sea. Entonces, mire la diferencia que hace lo que hace una persona en el gobierno. Ahora que se acerca esta marcha, se puede conmemorar la burla, cómo se reía García Padilla, cómo decía, y por eso me interesa que debe haber un plan de contingencia. Yo voy a ir, pero les he advertido que si después de esto se quedan callados y no hacen más nada, han perdido el tiempo. Por eso hay que ir con un plan de contingencia y tienen que divulgarlo antes de la marcha. Lo que se hará durante la marcha y lo que se hará después. De todas maneras, yo voy a ir. Yo les voy a decir bien claro a ustedes que tenemos que ser claros en esto. Bien claro. Entonces, podemos seguir hablando de los negativos, pero quiero dar un poco el caso de Noé. Un solo hombre Dios lo usó para que la raza humana estuviera en continuidad hoy. Por ejemplo, José, que lo metieron a Egipto y que estuvo calumniado, lo calumniaron por la mujer de Potifar, que era el jefe de la guardia presidencial del rey, el faraón. Lo metieron preso, pasó 2 años en la cárcel, pero fue un líder, nunca se rebeló contra Dios. Y entonces, cuando salió, llegó a ser el segundo en mando o igual de autoridad que el faraón. Se necesitan líderes, no es solo los montones, se necesitan líderes que no vendan sus principios, que proclamen la verdad, que estén dispuestos a ir a la cárcel sin violencia. Yo lamento que para esta época Hernán Cortés, el pastor bautista de Levanté, está su hijo pastoriano, por la lucha para que no le cerraran la escuela, porque la escuela él no creía. Igual que yo te digo, yo no creo en el sistema público. ¿Por qué? No en el sistema porque sea público. El sistema es porque el Departamento de Educación, una vez que ya un gobierno, meten y enseñan lo que da la gana y sacan lo que da la gana. En eso es que no creo. Yo creo en un sistema público que se dedica a enseñar la arte, se dedica a enseñar valores, se dedica a enseñar matemáticas, ciencia, historia, biología, lo que sea, pero no entregarle a nuestros hijos como quiere el gobernador aquí, como quiere Biden allá, para que las escuelas no los eduquen en el comunismo, en la ideología de género, los perviertan, los confundan. Eso no se puede permitir. Entonces tiene que aparecer gente como José. Y mire la influencia de un solo hombre. Cuando hablo de Noé, cuando hablo de José, aun cuando hablo negativamente de Lucifer, que era un ángel, arrastró la tercera parte, lo que hizo en su rebelión, que desbarató esto aquí, la tierra estaba desordenada y Dios tuvo que ordenar todo esto. Una sola persona. Lo que hizo Esther y Mardoqueo, pero especialmente Esther, una mujer que llegó a ser reina y nadie sabía que era judía, pero cuando aún le costaba la vida, Esther le dijo al rey al rey Asuero, le dijo: quiero que sepas que la que es reina, la que tú elegiste, es judía, y que Amán ha pasado una ley en tus ojos para que el día tal todos los judíos mueran, sean colgados de los árboles.
Y en ese libro no menciona a Dios, pero menciona un Mardoqueo que se para ayunando frente al palacio, un solo hombre. Mira, no necesitamos que vayan miles todos los días, que vayan los miles el 14. Después de eso necesitamos uno o dos que todos los días estén recortándole el pecado frente a la fortaleza, y eso hay que organizarlo, que hayan 2 personas, por lo menos 2 personas frente a fortaleza, hasta que esto se acabe frente al Capitolio y frente a todas las escuelas del país. Y que los maestros cristianos se definan, se rebelen contra esta inmoralidad y no la enseñen, y protegerlos también legalmente. Y que los padres y las madres saquen sus hijos de esos salones y le hagan sentir que el pueblo tiene derecho. Y si tuvieron las agallas de hacer violencia, inmoralidades, como las que hicieron estos grupos del 19, yo quiero que nosotros no somos violentos. Nosotros no vamos a virar carros ni a hacer grafite en los negocios. Eso hicieron los vándalos, los comunistas que fueron pagados hasta por George Soros. Ahí metió $1.900.000 porque se mete el dinero donde quiera que hay una obra del diablo. Pues hay que hacerlo. Entonces, no me da el tiempo, pero mañana voy a empezar a hablar de Gedeón. Cuando un hombre probó con 20.000 y después tuvo que quedarse con 300. Por eso, aunque mi padre y mi madre me dejaran, Jehová con todo me recogerá. Padre, en el nombre de Jesús, oramos en el día de hoy para que tú fortalezcas a la hermana de mi compañero que está enferma, grave, fortalezca a los hermanos que están graves en los hospitales, a los amigos, bendiga a aquellos que están defendiendo tu obra. Obra en la situación de Cuba, en la situación de Venezuela, en la situación de China, de Turquía. Señor, en Afganistán, en Ghana, en Kenia, en Somalia, en Eritrea, en Etiopía. Señor, envía tu sangre a proteger tu pueblo. Sana enfermos a través de esta transmisión. Liberta a los cautivos, Padre Celestial. Liberta a los cautivos en el nombre de Jesús. Contesta las oraciones. Te damos la gloria y la honra y que descansemos esta noche. Shalom, shalom. Bueno, antes de irme quiero recordarles que aquellos que desean escribir, me pueden escribir a Jorge Rasky, P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico. Y recuérdense que este ministerio y el Día del Clamor se sostiene por la oración primordialmente y por el apoyo financiero que ustedes nos dan. Todo cheque o giro postal lo hace a nombre del Día de Clamor a Dios, Día de Clamor a Dios, o Clamor a Dios, uno de los dos, pero no los dos. Preferiblemente Día de Clamor a Dios. Y lo envía a P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico, 00958. Y también si va a ser PayPal, pues como nos tienen como comercio, pues te busque empresa o comercio, punta ahí, y slash clamor a Dios, y los que vean los programas que viven fuera del extranjero, cuando vengan los programas que se van a ver que se editaron en la cadena de Milagros, pues usted va a ver cómo va a hacerlo. Es un poco difícil explicarle, pero Dios bendice a todos. Si no puede, envíeme su petición de oración y le aseguro que estaremos orando. Tan pronto esas cartas llegan aquí, mi esposa ora, yo después vuelvo a orar y pedimos a Dios las bendiciones más grandes para ustedes. Dios bendiga a todos los que nos están acompañando y que la gracia, que hoy tenga un sueño agradable, que mañana yo mañana tengo que llenar unos documentos, tengo que estar con unos documentos que tienen que ver con asuntos bien delicados, y después le explicaré lo que estamos haciendo. Y tengo que estar temprano con la persona, el notario y cosas. Pero oren para que todo salga bien, hermano. El día de clamor. Y que mañana su día, vamos a vivir un día a la vez, que mañana el día suya sea glorioso. La pastora Wanda Gineste, oye Wanda, Dios te bendiga.